Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este en vivo de esta noche, un en vivo que busca aclarar mucha información referente o la información referente al proyecto de ley 010 que habla de la nueva reforma a la salud. Soy nutricionista dietista para las personas que empiezan a ver este en vivo y que no son nutricionistas. Pero que además es un en vivo dedicado a los profesionales de la salud que estamos muy preocupados con este proyecto y en especial a mis queridos colegas, a los nutricionistas que tenemos que tener muy presente todo lo referente a esta reforma porque queramos o no, de seguro que nos va a afectar. Muy importante manifestar que este proyecto de ley se viene llevando desde hace algún tiempo, desde el año pasado, en la Comisión Séptima del Senado. Es un proyecto de ley que de hecho ha tenido muchísimos tropiezos porque con claridad y con fortaleza todas las asociaciones en salud, incluidos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, se han pronunciado desde un principio al respecto, manifestando su inconformidad con este documento, que si bien a hoy tiene una gran posibilidad de que se caiga, de que ha tenido ya un retiro desde varios sectores políticos, como hoy estábamos viendo, por ejemplo, en la tarde que nos llegaba ya el documento por parte del Partido Liberal, donde lo retiran
piden a la Comisión Séptima su retiro desde este documento, de este proyecto de ley. Aún no se ha retirado, aún está vigente, aún hay una lucha. Y cómo nosotros los nutricionistas, dietistas, no vamos a saber al respecto. Tenemos que estar muy empoderados y muy enterados de qué es lo que está sucediendo, porque además, como todos sabemos, la realidad política del país es bastante seria y nosotros tenemos que estar alertas. Un saludo a Silvia Fernanda, a Ana María Jiménez, a Claribet Botía, a Pablo Silva, a Adriana Vargas, Pedro Fuentes, Alexandra Pava. Señoras y señores, bienvenidos a este en vivo de la noche de hoy que trata sobre el proyecto 010 de reforma a la salud, una visión desde el nutricionista dietista. Y tenemos unos invitados que nos van a aclarar, nos van a dejar un contexto muy amplio sobre este tema, que ya los vamos a empezar de una vez, sin más, a empezar a invitarlos, a llamar a que entren a este en vivo. El primero de ellos es Juan Edgar Marín, que es el presidente del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas. Por favor, Juan Edgar, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este en vivo de la noche de hoy, que esperamos a las personas que ya están conectadas. Vamos a compartir este en vivo, vamos a estar atentos porque es muy importante que como nutricionistas sepamos qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que está pasando en realidad para que eso no nos coja desprevenidos. Vamos también a darle bienvenida a John Jairo Bejarano, que es muy también conocido por nosotros, nuestro querido John Jairo Bejarano, presidente de ACODIN, de la Asociación Colombiana de Nutricionistas Dietistas. Bienvenido, John Jairo, muchas gracias. Saludos a Claudia Molina, por acá que nos acompaña también Rosalba Corredor. Vamos a estar atentos, queridos, a este en vivo, y vamos a dar también la bienvenida a Patricia Flores, esta querida colega que es nutricionista, especialista en alimentación y nutrición en promoción a la salud de la Universidad Nacional, y también tiene una especialización en nutrición clínica, muy preocupada por la situación que podrían vivir sus pacientes, dado el caso que esta reforma le sigan cambiando el nombre, le sigan haciendo ciertas mimetizaciones y termine finalmente llegando al paciente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Kelly, Patricia, John Jairo. Buenas noches, todos. Gracias por haber aceptado este espacio. Creo que en esos momentos difíciles es cuando más tenemos que unirnos y de verdad que ojalá que esta información le llegue a todo el mundo, a todas las personas profesionales de la salud y en especial a nuestro gremio. Quiero mencionar algo muy importante y es que hicimos un correo desde Equilibrio Nutrición Funcional invitando a la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Ellos aún no nos han contestado. Tengo que aclarar que este correo se escribió hace 2 días, dada la premura de la situación. Probablemente ellos no han podido siquiera ver el correo. Sabemos que hay un congreso que está pendiente, que ya va a arrancar y seguramente que están muy enredados, pero sí se hizo invitación porque la idea es tener pluralidad y que cada uno desde su quehacer, desde su entidad, desde su experiencia y el conocimiento que tienen acerca de este proyecto 010, demos a conocer esto a nuestros colegas. Entonces, bueno, para entrar en materia, yo quisiera invitar a Juan Edgar que nos comentara, así nos ponga un poquito en contexto y nos cuente cómo va el trámite legislativo de este proyecto en el Senado. Bueno, buenas noches, Kelly. Un saludo muy especial a todos los que estamos hoy conectados. Mi colega John Jairo y Patricia, igualmente, un saludo muy cordial. El tema de la salud, indudablemente que es de interés general y de interés de todos nosotros, no solamente de los profesionales, sino de toda la comunidad. Indudablemente que ese tema tiene que estar en la agenda pública. Y estar en la agenda pública significa que debe hacer parte de la agenda del gobierno. En ese entendido, el gobierno nacional en 3 momentos ha radicado un proyecto de ley.
Específicamente de este proyecto, y es bueno aclararlo, es una iniciativa parlamentaria que lleva la firma de 90 congresistas y fue radicado el 20 de julio del año pasado. Inmediatamente, radicado el proyecto, las sociedades científicas nos dimos a la tarea, los colegios, las sociedades científicas, los gremios, los sindicatos de Colombia, nos dimos a la tarea de estudiarlo. Y muy temprano, a mediados del mes de septiembre, nos hicimos un pronunciamiento público con más de 100 firmas de organizaciones sindicales, de universidades, de colegios, donde manifestamos la inconveniencia de ese proyecto y solicitábamos al Congreso archivarlo. Ni siquiera se diera la oportunidad de iniciar la discusión del mismo. En el mes de diciembre del año 2020 se radica una ponencia donde los ponentes estaban invitando a la Comisión Séptima de Cámara y de Senado votarlo positivamente. Hubo un error de parte de algunos de los ponentes que no lo firmó y suplantaron la firma. Entonces, yo de estas cosas, de estos detalles, me entero porque nosotros en la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas tenemos allá un vocero permanente en la Comisión Séptima que él debe estar revisando e informándonos minuto a minuto qué pasa. Se retira el proyecto y nuevamente en el mes de marzo de este año se radica la ponencia y se invita a votar, a darle el trámite normal. En la discusión no se da en el mes de marzo, ustedes saben que hay un receso del Congreso que empieza el 16 de marzo y se retoma la discusión en abril. En la reunión de la Comisión Séptima, se hace conjunta con la Comisión Séptima de Senado y Cámara, surgieron 364 observaciones. Esas 364 observaciones a ese proyecto es muy difícil entrar a debatirlas y a discutirlas. Entonces se nombra una comisión accidental, que es válido a la luz del reglamento del Congreso. Esa comisión accidental transforma ese proyecto y por eso apenas lo estamos conociendo, porque tan solo el 26 de abril se publica en la página del Senado, lo bajamos, lo estudiamos y hoy podemos dar fe de lo inconveniente aún más de ese proyecto. Colombia tiene unos asuntos no resueltos en el tema de la salud y que seguramente mis compañeros hoy panelistas van a discutir el tema. Tema no resuelto en Colombia es el tema de la accesibilidad al servicio. Por más de que digamos que tenemos el 95% de cobertura, no se garantiza que la población colombiana pueda acceder al servicio con los atributos de calidad. Tema no resuelto y que este proyecto no resuelve. Segundo, tema no resuelto, el asunto económico financiero. La sentencia T760 del 2008 de la Corte Constitucional, digo, en Colombia hay un derecho a la salud, hay que garantizarlo independiente de la situación económica. Puede que eso no le guste a unos, puede que eso no le guste a otros, pero eso es lo que definió la Corte. Y la sentencia 313 del 2014, que le da vida, que le da inicio a la ley estatutaria de salud, plantea igualmente, hay un derecho fundamental a la salud y hay unos mecanismos para garantizar ese derecho que hoy no se está cumpliendo. Colombia cada 3 minutos incoa una tutela, un ciudadano. O sea que no se está cumpliendo, tema no resuelto. Con un agravante y es que la deuda del sector salud para los prestadores hoy asciende a 25 billones de pesos. 10 billones a los hospitales públicos, 15 billones a los hospitales privados. La fuente es la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales y AESA, que es la Asociación de Empresas Sociales del Estado.
Tema no resuelto, la gobernanza y la rectoría del sistema. Se perdió la gobernanza en el sector. Antes existía en Colombia, con el advenimiento de la ley 100 del año 93, el Consejo Nacional de Seguridad Social. Después pasamos a la Comisión Reguladora en Salud con la ley 1122. Y misteriosamente, en el año 2012, al periodo del 14, se relegan, no sé, los comisionados se desaparecen en el periodo, no se vuelven a nombrar y se cambió por una vaina que llamó el gobierno anterior la instancia asesora. Esa instancia que está integrada por 14 personas no es gobernanza, simplemente es una instancia que da recomendaciones. La gobernanza se perdió porque antes había una participación de universidades, una participación de IPS, una participación de EPS, una participación de las sociedades científicas, los colegios y la comunidad representada con los usuarios. Y esas entidades definían cosas como el plan de beneficios, el valor del UPC y las coberturas y las modificaciones. Entonces, tema no resuelto, la gobernanza. Se perdió la rectoría del sector, que esta ley tampoco no la resuelve. Y entonces, si bien es cierto, la ley 1122 y 1438 le entregaron unas funciones a la Superintendencia Nacional de Salud, ahí no hay un control efectivo y rector, no conversa la Supersalud con el ministerio. Se perdió la rectoría. Y el último punto, que tampoco lo resuelve, es la precarización del empleo. Entonces, el proyecto de ley trae allí una serie de instrucciones muy generales, como que le voy a garantizar a los trabajadores de la salud que van a vivir mejor vida en lo sucesivo, cuando todo lo que se plantea allí es mentiras, porque eso es violatorio a las normas que hoy por hoy rigen en Colombia, en nuestro ordenamiento jurídico desde el punto de vista laboral. A manera de ejemplo, que las empresas sociales del Estado tendrán un régimen especial de los trabajadores de la salud. No, es que las empresas sociales del Estado son entidades públicas y como tal, lo único que lo rige es el empleo público. Entonces, eso es una gran mentira. Para concluir, entonces, hay el modelo de atención. El modelo de atención que también nos permite allí una apertura y del cual seguramente hablaremos en esta ratico. Nos dice que tenemos que afianzar lo de la atención primaria en salud, donde la ley 1438 y el anterior Sistema Nacional de Salud apalancaba allí la atención primaria como una estrategia para darle resolución a ese problema de salud. O sea que, sin consultarlo con mis colegiados, porque yo le consulté solamente hasta el mes de septiembre, de abril 26 al día de hoy, no le he podido consultar al grupo por las dificultades que todos tenemos, pero creería que me van a acompañar en la propuesta y es la comunicación debe ser en el sentido de solicitar nuevamente que se vote negativo, porque como ya se radicó en la ponencia sí o sí se tiene que votar. No es que se retire el proyecto como hicieron con la reforma tributaria. No, sí o sí se tiene que votar. Entonces se tendrá que ir a la comisión séptima y someter a la votación. ¿Cómo están las cosas hoy? Hay 9 votos que ya anunciaron voto negativo y hay 10 votos que sí, no han dicho nada. Es muy probable que esos otros 10 votos, pues yo ya vi hoy uno del Centro Democrático que dijo que retiraba su firma, pero como allá hay una ley de bancada, seguramente pues él buscará algún mecanismo para no ir o algún, no sé, porque primero vale también la palabra de las personas, pero como estamos en Colombia, y aquí quiero hacer recorderis de lo que pasó en el Senado, en la Comisión Primera, cuando se votó la reelección del expresidente Uribe, que a una congresista liberal por un hospital y 2 notarías le cambiaron el voto. Y a un congresista del Valle, que en paz descanse, Teodolindo, que ya murió, le dieron 200 millones de pesos. Entonces uno cualquier cosa puede ocurrir. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá hay un dinero muy grande, 40 billones de pesos aproximadamente lo que se maneja ahí, y ese es el interés que tienen allí muchas instituciones que se arman alianzas con el sector político para tramitar iniciativas como estas que son nefastas.
el comentario último mío es, nunca había visto una iniciativa legislativa con tantos errores de procedimiento, con tantos errores que atentan contra la Constitución de Colombia, especialmente en violación de la autonomía universitaria, 1, 2, de la autonomía de la función pública. Dejémoslo ahí como parte introductoria para que Kelly avance entonces con los otros aspectos. ¿Qué introducción? No sé, esta introducción, sí, no nos queda claro, pero sí nos dejaste como muy ubicados. Además, quiero aclarar a las personas o quiero mencionar a las personas que nos acompañan, que ya son 95 personas. Esto, la idea es darlo a conocer, que sigamos compartiendo para que la información le llegue a más personas y tengamos muy claro. Pero me llama la atención, Juan Edgar, que hoy en internet, buscando y rebuscando y mirando, encontraba esta siguiente mención que además va supremamente en contra de todo lo que tú nos has mencionado. Decía lo siguiente: el ponente y autor de este proyecto, 010, el de ley 010, el senador de Cambio Radical, Fabián Castillo, manifiesta que el objetivo principal de este proyecto de ley es la representación del afiliado, garantizando su acceso al servicio de salud de manera integral, sin dejar de lado la administración del riesgo financiero. Recordó que el deber del Estado es garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de servicios en salud. Es supremamente contradictorio de lo que tú nos acabas de mencionar, ¿cierto? No tiene, como que no suena, como que no combina. Quisiera entonces pasar ya como tal a las preguntas. Además, ya empiezan los colegas a hacer preguntas. Vamos a ir poco a poco avanzando. Quiero pedirle a Patricia, que es una persona que ejerce fuertemente, que está en el campo con paciente y que ha investigado bastante de eso, que nos cuente cómo afecta al proyecto de ley 010 al talento humano en salud, especialmente al nutricionista dietista. Por favor, Patricia. Muchas gracias. Un honor para mí estar con ustedes tres. Gracias por ser valientes y por estar aquí, y ojalá sigamos hablando de estas cosas que también tienen que ver. ¿Cómo afecta? Resulta que lo que nos decía Juan Edgar, hay un tema que es la ley estatutaria, ¿cierto? Y la idea es que hayan planes de beneficio que estén regulados por el Ministerio de Salud, ¿cierto? Esos planes de beneficio, ¿sí? Tienen que ver con aspectos que están presentes en el ejercicio del nutricionista dietista. ¿Por qué están presentes en el ejercicio? Y se los voy a leer puntualmente. Porque tendrían la posibilidad o la potestad de definir qué tratamiento o no esté incluido para ser pagado por el paciente o no. Es decir, ¿qué van a definir? Las aseguradoras en salud van a tener la potestad, ojo que esto es muy importante, van a tener la potestad de decir qué se debe incluir y qué no se debe incluir dentro de la atención. Y eso en qué nos afecta a nosotros o por qué hay que prestarle atención. Fíjense que actualmente trabajamos en nutrición. La nutrición parenteral, por ejemplo, está incluida. No hay que hacerle CTC, ¿cierto? Eso fue una lucha ganada por los nutricionistas de hace muchos años. Yo trabajé con una nutricionista que se llama María Isabel, y ella me contaba cómo había que hacerle un documento a cada nutriente. Iban la dextrosa, hay que hacerlo. Los nutricionistas tanto insistieron hasta que ¡pum!, pasó y ahora está presente, ¿cierto? Pero las nutriciones enterales, por ejemplo, hay que hacerles CTC, ¿cierto? Actualmente. Ahora, ¿qué es lo que está planteando esto? Está planteando que si hay un tratamiento adicional, ¿cierto? Es que lo peligroso de esto es que dice, se los voy a leer puntualmente dice, la EPS tendrá control y podrán determinar el riesgo del paciente, pasando por la autonomía del tratante. Punto 1, ¿sí? Es decir,
Si la AS, porque ya no serían EPS, serían AS, dicen la nutrición enteral ya no lo necesita, que se vaya con gastroclisis, pues van a pasar por encima de nosotros, ¿sí? Entonces, punto uno. Y punto dos es que si ellos consideran las AS que estos servicios médicos o tratamientos no los cubre el plan básico, deben ser incluidos por pólizas o pagos por el paciente. Y se los voy a contar como me pasó en un hospital de Lima, que me quedé absolutamente conmovida porque la familia tenía que ir a buscar el dinero todos los días para comprar la nutrición parenteral, porque no la cubría. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que si esto se aprueba y las instituciones dicen, no, las nutriciones centrales o parenterales tiene que pagarlas el paciente o la póliza, imagínense, es el paciente. O sea, obviamente nos afecta a nosotros, pero piensen en todos esos pacientes que ven todos los días. Patricia, una cosita ahí. Cuando yo dije ahora y antes de darle la palabra al compañero John Jairo, el que redactó eso parecen aprendices legislativos. Es que hay una norma superior que tú hiciste referencia, sí, que es la ley estatutaria, que habla de la autonomía de los profesionales. Y esta, que es una ley ordinaria, está contradiciendo esa norma superior. La Corte Constitucional seguramente va a decir, declárese inexequible esa parte. Lo que ocurre es que mientras que ese tránsito se da por parte de la Corte Constitucional, pasa un tiempo y ahí es donde se presentan los abusos. Por eso nosotros tenemos que adelantar el trámite rápido, así se dan las calles, para poder presionar de que esto sea derogado, ¿cierto? O que no siga el curso normal. Eso es lo que quería manifestar. Entonces, resumiendo, sería uno, la decisión del profesional tratante la tiene la aseguradora en salud, no nosotros. Y por otra parte, si la aseguradora en salud considera que ese tratamiento no está incluido en el plan, lo tiene que pagar el paciente o una póliza. Eso tiene implicaciones para nosotros y para nuestros pacientes. Y quiero decir algo para cerrar, y es que no solamente compete a nutrición, es competencia para fisioterapia, para odontología, para enfermería, para todos. O sea, si no actuamos ya, ¿qué le va a pasar a todos? Porque todos somos pacientes, somos tratantes, pero todos somos pacientes y eso lo debemos recordar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y aquí entonces no sé si John Jairo quiere replicar, si no, de lo contrario, yo me voy a la siguiente entonces pregunta. ¿Cómo nos va a afectar, mi querido John Jairo, que eres bastante experto en esta parte, partiendo desde la atención primaria en salud e incluso hasta que llegue a la hospitalización, toda esta situación que marca a ese proyecto de ley 010? Pues mira, prácticamente la atención primaria en salud desaparece con este proyecto de ley, y es una gran preocupación porque al fin y al cabo se desea del tránsito en salud que tiene cualquiera de nosotros como seres humanos, como colombianos, sea un paciente pediátrico, sea un paciente adulto mayor, es que llegue sin ningún tipo de morbilidad o comorbilidad. Eso es lo que hace la atención primaria en salud precisamente, o sea, de promover la salud para evitar futuras enfermedades. Entonces, cuando tú quitas eso, prácticamente lo que estás haciendo es una asistencia completa, un proceso de tratamiento y rehabilitación que tiene grandes costos para el Estado. O sea, son unos costos sanitarios que los pagamos los colombianos y que a medida que, de acuerdo a la edad o el grupo de edad, pues tú pagas un aseguramiento cada vez mayor, porque aquí se contempla de que los jóvenes, y también hay un elemento que está siendo debatido, es que los solteros, ¿cierto?, tienen que pagar más y prácticamente van a subsidiar otros grupos que serán los adultos mayores o las aristas de todo el ciclo vital humano, que serían los más costosos, que es pediatría y que son adultos mayores. Pediatría, pues por
todo lo que tiene que ver con la atención y las complicaciones que podría tener, ¿cierto? Mientras va el proceso de crecimiento y se estabiliza, y lo podemos ver cuando, entre las estadísticas vitales, que los niños escolares tienen menos atención, los adolescentes y los adultos jóvenes. Entonces, los dos polos, ¿cierto?, del ciclo vital humano son los más costosos para el Estado. Entonces, tienen que buscar la forma de cómo subsidiar esos grupos poblacionales. Entonces, la atención primaria en salud prácticamente desaparece. Y entonces, cuando nosotros analizamos desde la academia qué vamos a hacer alrededor de la enseñanza, de este arranque de la promoción de la salud, que prácticamente nos asegura que en un futuro, o mucho más allá, los adultos mayores pues, prácticamente no van a tener. No, también la atención primaria en salud es la base fundamental, si lo hablamos desde la alimentación y la nutrición, para que esas enfermedades derivadas de esas malas decisiones y malas prácticas de nuestras, pero especial, no hay un proceso educativo fuerte, porque nos lo quitan, porque a nivel territorial también se va a debilitar, pues obviamente vamos a encontrar una densidad de población enferma, lo cual para el nuevo modelo que plantea este proyecto de ley, pues que está concentrado en pocas manos y sobre todo también en las alianzas privadas, pues más privadas, en donde pues la atención en salud va a ser precaria. Como decía Patricia, o sea, unos modelos muy similares en Latinoamérica en donde a nosotros totalmente subsidiar nuestra. ¿Por qué? Porque esa congestión en los servicios de salud, pues obviamente no rápido, y también por el desmonte de regímenes especiales, ¿ya? O sea, yo como profesor de la Universidad Nacional, pues tengo un régimen especial, las universidades públicas tienen un régimen especial, esto lleva a que ese funcionamiento, que es mucho mejor, yo lo califico así, por experiencia propia, es mucho mejor que el régimen, pues, tradicional para los colombianos. No quiero decir con esto, pues, que nosotros estamos, bueno, tenemos unas garantías mayores, no es, pero, pues, por ser un grupo, entonces, nosotros miramos entonces la extensión de la salud en esa ruta, nos vamos a preocupar porque entonces el nutricionista, que es un agente en salud importantísimo, cumplir las funciones que están determinadas como competencias dentro de un equipo de salud. No sé si Juan Edgar o Patricia quisiera complementar un poco al respecto. Patricia iba a comentar y después comento yo. Puntualmente, en el artículo 2, en el artículo 11, en el párrafo 4, dice que en PIP, en la ruta materno-infantil y perinatal, si hay incumplimiento o no de las acciones por parte del paciente, se reflejará en cuotas moderadoras que según adopte el Ministerio de Salud. Yo quería citar eso con relación a lo que le preguntaste al profesor Jairo, y es que si una materna se nos llegara a complicar, hizo una diabetes gestacional, entonces la AS le cobra más porque hizo diabetes gestacional, o sea, es decir, si se complica el embarazo o en las acciones de PIP, ¿sí? Ahora, punto 1. Punto 2, con relación al doble filo que tiene esto. No solamente lo dice puntual sobre PIP, sino que adicional también dice que será el médico, no lo tengo aquí, se me perdió, pero sí decía que el médico familiar tendrá, aquí ya lo tengo aquí, el médico familiar con un enfoque de familia y comunidad altamente resolutivo. Es decir, que este pobre médico tiene que resolver lo que resolvemos entre todos, fisioterapia, enfermería, nutrición, y encima de eso, si el paciente se complica, al paciente le toca pagar porque se complicó. Y eso es atención primaria en salud. Eso era lo que quería mencionar, y hay artículos y por favor consulten la ley.
Claro, muy contrario a lo que dice la ley 1438, donde habla de la atención primaria y hace referencia a los equipos comunitarios de salud, y donde ese equipo comunitario pues debe estar integrado por profesionales del sector, llamémoslo básicos para la atención en salud. Médico general, seguramente el profesional de nutrición, psicología, odontología, seguramente con algunas especialidades básicas de apoyo, que entre esas podría ser el médico de familia. Pero como está concebido y redactado, entra toda la responsabilidad del médico y se olvida de ese equipo comunitario que es fundamental para poder brindar la atención integral que planteaba el compañero John Jairo. Muy bien. Por acá pregunta y creo que nos va quedando claro, no sé si nos dice Pablo, nuestro colega Pablo Silva, bueno, ¿y el modelo cómo quedaría? ¿Mías, Rías, país? El modelo es de rutas integradas donde se busca un enfoque regional que girará en torno a que el hospital de referencia sea un hospital de alta complejidad, pero ahí es donde viene la dificultad. El tiempo que dan para la reglamentación de eso es muy amplio, 3 años, más y me con la dificultad que hoy hay en Colombia, que son servicios de salud fragmentados, debilitados en lo que son los servicios básicos y esenciales de salud, debilitados porque allí no hay la cama hospitalaria de primer nivel, casi que ha desaparecido en Colombia. Los profesionales básicos y esenciales para la atención de ese nivel de complejidad no se están formando con ese criterio, y entonces ahí hay otro agravante, y es que le han quitado esa competencia al sector educativo, casi que a las universidades, para que EPS, IPS entren a definir ese asunto. El modelo como está planteado son las redes integradas a partir de ese enfoque de medicina familiar. Perfecto, bueno, creo que algo de conexión hemos perdido con John Jairo, pero bueno, vamos avanzando, el seguro que ya prontamente regresa. Y bueno, vamos avanzando en este tema y conociendo un poco más sobre el proyecto 010. Me hago una pregunta y creo que varias personas se la estarán haciendo, varias personas que están acá, entre profesionales de la salud, nutricionistas, no nutricionistas, porque eso nos toca a todos. ¿Qué novedades tiene para la prestación del servicio en salud este proyecto 010? Patricia, adelante tú. Pues novedades muchas. Novedades muchas porque lo que tú decías, o sea, va a haber un ente grande y van a haber entes territoriales. Lo que decía el profe John Jairo, este tema de esas entes territoriales van a tener un recurso limitado y pequeño para la atención primaria en salud, desdibujando todo lo que hemos trabajado. Más lo que dice este parágrafo, el artículo 24, que dice que será un solo profesional. Pero adicional a todo esto que recojo, ese es como, yo no sé, como la estrella del árbol. Porque dicen que es la aseguradora en salud la que va a definir cuáles son los riesgos de los pacientes y cuáles son los medicamentos que se pueden otorgar y qué se cobra y qué no se cobra. Entonces, digamos que resumiendo con relación al modelo, con respecto, porque sé que personas que han formulado estas leyes lo han hecho, no sé, pero pues lo hicieron, pienso que viola el derecho fundamental a la salud. Y hay que recordar que el dinero que se les entrega a las EPS es dinero del Estado. Sí, nosotros pagamos, pero el Estado financia nuestra salud. Entonces, por eso es que nosotros velamos por nuestra salud. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron en hospital público, pero yo creo que los que tenemos más de 40, muchos nacimos en hospital público. Entonces, parte de los derechos fundamentales del Estado los hemos gozado todos. Pues, Kelly, eso tiene tantas cosas que seguramente plantearlos en un conversatorio es muy complejo, pero digámoslo así, limita mucho la operación de los hospitales de primer nivel. Le entrega unas herramientas administrativas donde es un peligro decir que lo puede fusionar, escindir o liquidar. Y entonces ahí le está dando opciones donde le dice, bueno, esto tampoco es nuevo en Colombia. Yo no sé, aquí nos asustamos a veces, pero que van a llegar capitales privados, pues que ya llegaron, ya están. Las asociaciones público-privadas, pues yo soy gerente de una institución donde yo mismo, por allá en el año 2001,
a partir de la asociación público-privada que me da la ley. Es que eso no es nuevo. ¿Quién dijo que una asociación público-privada no se podía armar? Ante la ausencia de la presencia del Estado, uno busca soluciones para resolver los problemas de salud de la comunidad. Sin embargo, las asociaciones público-privadas, como se están concibiendo hoy en Colombia, es la llegada de capital extranjero que seguramente los excedentes no se van a reinvertir acá. Yo prefiero un grupo de profesionales que trabaje en Colombia, pero que su capital sea nacional. Eso ya existe en Colombia y ya lo tenemos en los hospitales. O sea que está la puerta abierta para que se liquiden todos esos hospitales. Y cuando lo dicen que lo va a fusionar, lo va a escindir, también entra la posibilidad de liquidación. Como lo dijimos en la parte introductoria, le dice, pero un momentico, usted se queja que las EPS tienen mala administración y eso es un tema supremamente importante. Todos los que nos están escuchando quisieran escuchar de mí hoy o de cualquiera de nosotros que las EPS van a ser liquidadas y no, las EPS no van a ser liquidadas. Pero bueno, hagamos la pregunta. ¿Y entonces quién va a administrar esto? Porque cualquier función pública tiene que ser administrada por alguien. Ya no administró lo público en el pasado y fracasó, lo privado fracasó. Pareciera ser que el partido va 1-1. Entonces, ¿será que el que lo va a administrar debería ser alguien que no tenga esa condición del mercado de lucro? Yo creería que sí, y eso es mi posición, no la posición de ni donde trabajo, ni de mi universidad, ni del colegio. Yo creo que el administrador no debe tener lucro económico para poder que esto funcione. Donde hay lucro económico, hay corrupción marcada. Y entonces, eso es un billete muy largo, pero alguien lo tiene que manejar. Yo no sé si son los interesados de la Madre Laura, la Fundación X o una caja de compensación. A algunos no les gustan las cajas de compensación. El señor alcalde de Medellín no le gusta la caja de compensación con fama. A otros les encanta. A mí en lo personal me parece que las cajas de compensación han hecho buen trabajo. Pueden ser una idea. Entonces la prestación, Kelly y todos, ahí hay una incertidumbre. No sabríamos decir, pero como está planteado, genera más riesgos para el funcionamiento de esos recursos. Como dice Patricia, la UPCE es un recurso público, es el aporte que hace el trabajador y el empresario. Y esa característica de público lleva a que tenga una connotación importante de vigilancia, de inspección, de control, de garantía. Los recursos de la salud no son para patrocinar equipos de fútbol, como se hizo con Saluco patrocinando un equipo de fútbol de allá de la capital. No son para canchas de golf, para ir a jugar otras vainas, no, ni para centros de recreación. Los recursos de la salud es para garantizar la atención en salud de la población. Es para garantizar ese proceso de atención. En todos los Perdón, te interrumpí, qué pena, Juan Edgar. Quisiera leer acá algo que menciona la colega, Erika Celis. Dice, muy contradictorio este proyecto de ley con la Política Nacional del Talento Humano en Salud, organización de los equipos de APS y con el proyecto de política de humanización 2020 en Mi Salud. ¿Sabes algo, Juan Edgar? Me llama la atención que tú con claridad acabas de decir es que las EPS no van a desaparecer. Ayer les voy a contar a todos, yo me encuentro en Yopal Casanare, acá hay un representante de la Cámara que ha sido un defensor acérrimo de este proyecto de ley. Entonces él iba a hacer ayer, o hizo ayer una alocución, parecía más como una locución en la radio, como un discurso, no tanto entrevista, y donde él mencionaba lo siguiente, que todo ese revuelo que hay alrededor del proyecto de ley es porque la persona que es una médico, que creo que hemos visto o varios acá de la Federación Médica Colombiana, que es la doctora Corcho, pues era detrás del Senado, y segundo, que eran mentira, que todo es falacia, que esta reforma es una maravilla porque desaparecen las EPS, que van a desaparecer y que todo el revuelo que tenemos los profesionales de la salud y todas las entidades que tú me compartiste, ya has compartido ese documento que es además de manejo público,
realmente todo el mundo está en contra, justamente porque las EPS van a desaparecer y que las EPS están como locas buscando que los profesionales nos manifestemos porque no les conviene. Ese fue el mensaje, ahí está seguramente que registrado. Este proyecto es tan nefasto que no le gusta ni a las EPS, ni a las IPS, ni a los gremios de los colegios, ni a los sindicatos. A nadie le gusta, solamente le gusta al Parlamento. Y entonces ahí es donde uno le dice, pero ¿y por qué le gusta tanto? Porque vuelvo y le digo, manejar 40 billones de pesos, eso es un incentivo perverso y muy grande que genera más poder que el mismo poder del señor presidente de la República. En el proyecto inicial, Kelly, desaparecía el nombre de EPS, como lo dijo Patricia, en administrador en salud, AS. Pero en este refrito que cogieron, que reformaron todo el proyecto, que dejaron solamente 7 artículos viejitos y que lo otro es nuevo, a través de esas 364 proposiciones, las volvieron a revivir. Sin embargo, las reviven con algo bien peligroso que también John Jairo lo mencionó, y es que hay unos indicadores para suprimirlas. Eso no hace falta, porque hoy en día la superintendencia lo puede hacer, las puede liquidar, las puede poner en orden, y digamos la verdad, en Colombia hoy día solamente hay 2 EPS que cumplen los criterios de habilitación financiera y técnica para poder funcionar de acuerdo a la norma. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que crear un monopolio en 2 o 3 EPS, si ellas armen un conglomerado económico es, monten sus clínicas y monten su universidad, lleva ahí sí a que esa integración, llamémoslo técnicamente, conglomerado económico, atente contra la salud individual, familiar y colectiva. Y ahí sí apague y vámonos. Ya, entonces el peligro es, y la Constitución, y violatorio de la Constitución. El libre comercio, si bien es cierto, está afectando todo esto, el libre comercio es muy claro, no pueden haber monopolios. Y eso es monopólico, con un agravante, que 2 o 3 EPS que quedarían serían las dueñas de la gerencia de estos recursos. Y hay algo muy importante, Juan Edgar y Kelly, y es que además de todo esto hablan de un financiamiento de Estado excepcional. ¿A qué se refiere? Que cuando ellos lo consideren pertinente, y esto va derecho a la atención en promoción en salud, y ellos dicen que cuando se requiera pueden disponer de los fondos de municipios y todo territorio para toda acción médica, pero sin permiso de nadie. Simplemente, vamos a estar en entrado excepcional, tomemos de los 40 billones, porque ¿y dónde queda la atención primaria? Lo que decía el profe Jairo es cierto, la cenicienta de todo esto es la atención primaria. ¿Y dónde trabajamos nosotros la mayoría? En atención primaria. Realmente esto es algo de prestarle atención, de tomar decisiones. John Jairo quiere hacer una réplica. Bueno, ofrezco disculpas por las fallas técnicas, ya estoy con ustedes. Bueno, hay un asunto que hay que analizarlo, que es la salud rural. La población rural es la más damnificada, lo territorial prácticamente le están cambiando el nombre a lo regional, y eso tiene unas implicaciones de presupuesto, de manejo de los recursos en salud, como lo mencioné hace un rato, de concentración. Y esos administradores que son privados, porque son administradores, o sea, hay un juego de palabras ahí que es bastante romántico y que se utiliza bastante en este tipo de normas para confundir a las personas, es que los más damnificados precisamente son los territorios más alejados de las cabeceras municipales, pues van a ser los perjudicados. O sea que la precarización de estos servicios de salud cada vez van a ser mayor. Si se eliminan las empresas sociales del Estado, que tienen esa autonomía desde lo territorial, pues obviamente es el acceso que tienen las personas con menos recursos a lo público, ¿cierto? A la salud pública, de la atención como tal, ya sea por urgencias o ya sea a través de los servicios de los diferentes profesionales por consulta externa. Entonces, mira que estos procesos de atención a estas poblaciones más vulnerables y alejadas,
pues van a ser aún más los perjudicados. No estamos hablando que en las ciudades no lo va a hacer, porque también lo va a hacer. Entonces mira cómo al desmontar el sistema público, se me escapa en este momento el nombre, pero todo el andamiaje de hospitales públicos, de la red de hospitales públicos, pues obviamente los privados son los que van a tener en sus manos las decisiones, quitándole la autonomía profesional y la decisión de nosotros como profesionales de la salud frente al tratamiento. Tú bien lo decías, Patricia, ahora, y también Juan Edgar, o sea, definitivamente nosotros estamos supeditados a unas decisiones superiores que posiblemente ni siquiera son tan técnicas, pero que lo miran desde una perspectiva de ahorrar, ¿cierto? Y prácticamente desde un ejercicio asimétrico del comercio de la salud. Y esto es lo que prácticamente nos muestra este proyecto de ley. En el primer envión que hicimos en un conversatorio con la Comisión Séptima en septiembre del año pasado, le dijimos, para eso que está planteando John Jairo, que era necesario entregarle el subsidio a los hospitales donde ellos tienen escasos recursos, el subsidio a la oferta. Y entonces, que es que eso es contradictorio al ordenamiento fiscal del país. No, hay que hacerlo. Y para eso es la ley y para eso está para discutirlo. El hospitalito que queda por allá, donde no va el privado, porque hay regiones de Colombia donde no entra ni la mirada de mi Dios, allá tiene que ir el Estado con el subsidio a la oferta para que pueda la comunidad tener ese servicio de atención primaria, del tratamiento y de la rehabilitación. Y eso no aparece. Entonces, solamente la única opción es liquídese, fusiónese o mire a ver cómo usted desaparece para que entre un particular que por sí ya están en las cabeceras municipales y que es nefasto para la población. Bueno, vamos avanzando en el tema porque hay muchas cosas. Aquí están preguntando nuestros presentes en estos momentos, muchas cosas que además son muy importantes. Por acá desde hace rato, Claudia Quito nos hizo una pregunta muy importante, que es, ¿podrían ahondar más sobre la formación académica a profesionales de la salud que la complemento? Que ¿Cómo sería la contratación de nosotros, los profesionales de la salud, con ese proyecto 010? Bueno, Dele, Juan Edgar. John Jairo, tú te nos fuiste un rato, por favor. Sí, ayúdanos. Gracias. Gracias por los minutos de espera. Bueno, mira, lo de la formación tiene mucho que ver con cómo se plantea este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque lo de medicina familiar, lo del quitarle autonomía a los profesionales, especialmente pues a los médicos y de ahí para abajo a todo el equipo de salud, pues definitivamente estamos supeditados a que tengamos una mirada de competencias completamente diferente. Algo importante que en algunos otros debates se han dado y que prácticamente es preocupante es cómo el Ministerio de Educación Nacional pues sale de este juego, ¿cierto? Y que todo se deja a el Ministerio de Salud y Protección Social frente a determinar esas competencias. Claro, sí hay unas competencias que las tenemos como profesión, pero al deslegitimar los gremios, las sociedades científicas frente a la toma de decisiones de formación de profesionales, de ejercer un derecho bueno, y también está metido en los colegios, de ejercer ese derecho de exigir al Estado la actuación nuestra dentro del sistema de salud, pues obviamente tendría que cambiar también el esquema de formación de profesionales desde las universidades, ¿ya? Y también hay una fisura que es muy peligrosa respecto a quiénes van a formar los profesionales de la salud. Porque está muy débil el tema frente a esa autonomía universitaria, porque prácticamente es quitarla también, abolirla de ese marco que actualmente poseemos, y pues se abriría como una forma de darle un derecho legítimo a personas privadas que pues en teoría podrían ser los institutos, podrían ser cualquiera, y que se le daría derechos a otros que no se han formado
frente a un ejercicio de la salud. Ahora bien, entremos a lo de la contratación. Entonces, hay un artículo que habla muy bonito de abolir la contratación por prestación de servicios y prácticamente dejar pues a las instituciones, que sería prácticamente los privados, de tener contratos laborales. Pero ¿qué pasa con esto? Que las personas que están contratadas por prestación de servicios no podrían prestar servicios de forma o tener contratos de esta naturaleza con diferentes aseguradoras. O sea que las personas que tienen un ejercicio profesional de consultorio privado serían prácticamente las más damnificadas en este caso. Entonces, y lo otro, que al pasar una contratación a los privados, pues obviamente los que en el caso mío, como empleado público docente, pues no es mi caso, pero para las nuevas generaciones, ¿cierto? Es que no tendrían las garantías que nosotros tenemos en este momento, porque prácticamente el ejercicio sindical también se caería. O sea, están bloqueando también un derecho a la agremiación, que está prácticamente, que es un derecho constitucional, que es un derecho dentro de los derechos, bueno, me escapa en este momento, pero el derecho laboral, ¿cierto? Que tenemos nosotros, derecho al trabajo, y que está involucrado entre los determinantes sociales, porque es que al fin y al cabo el trabajo como es un determinante social secundario que empuja a los otros. Si yo no tengo un trabajo digno, si yo no tengo la capacidad de desarrollar mi futuro como persona, como profesional, como familia, pues obviamente se van a afectar los otros determinantes. Entonces mira cómo la precariedad de las profesiones de la salud va cayendo. Entonces la contratación acá es un elemento muy peligroso, ¿cierto? Y que está inmerso dentro de este proyecto de ley. Claro, indudablemente, y yo también lo planteé, que era esta reforma, pues, a la luz de la norma constitucional es violatoria. El derecho al trabajo está consagrado en el artículo 39, el derecho a la libre asociación. La misma Constitución de Colombia plantea que en el libre comercio tendrán las asociaciones la posibilidad, y el Estado los tiene que proteger para poder desarrollar su actividad. Y ahí hay un asunto que de pronto esto no es fácil de entender. Y es que la Constitución de Colombia, en su artículo 53, habla del Estatuto del Trabajo. Colombia no tiene un Estatuto del Trabajo. Vamos a cumplir 30 años de la Constitución. Y entonces esta anarquía normativa es lo que está llevando a que a nosotros los profesionales de la salud, especialmente los profesionales de nutrición, se dé un tipo de explotación laboral. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del Ejecutivo, no ha sido capaz de controlar eso que dijo Juan. Es que el contrato administrativo de prestación de servicios en Colombia está prohibido. En Colombia está prohibido desde el año 68. El decreto 4400 del 68 lo prohibió para actividades continuas y permanentes, como las que hacemos nosotros, para entidades misionales. Ese contrato se puede hacer pues para ir a pintar un hospital, eso no es continuo ni permanente, pero la atención en salud, que haga parte del equipo de salud, no se puede hacer, sin embargo lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Indudablemente que hay acciones de grupo que tenemos que unir, y hay acciones de cumplimiento que tenemos que exigir. Bueno, abro un paréntesis grande. La acción de cumplimiento no procede cuando tenga que ver con asuntos presupuestales, pero entonces hay otras acciones como la de grupo. La agremiación, ese es el papel, pero nuestro gremio es muy débil. Cuando uno va a trabajar estos asuntos, se encuentra con esa barrera. De ahí la importancia de asociarnos libremente en cualquier tipo de organización. Yo no le estoy diciendo que tiene que ser en tal o en tal o en tal, agrémese como quiera, pero defienda la profesión en lo que le corresponde, ¿cierto? El derecho laboral plantea en Colombia el contrato sindical. En Colombia lo han satanizado. ¿Qué es válido? Sí es válido. ¿Qué es injusto? Es injusto cuando el trabajador ni siquiera sabe qué es eso. Es que el contrato sindical no le está diciendo que viole las normas del trabajo, que le pague las horas extras, los recargos nocturnos, las vacaciones, que lo afilie al sistema de riesgos laborales, que lo afilie a la protección social.
y que le paguen las compensaciones justas. El contrato sindical no dice eso. El contrato sindical se hace con muy buenos éxitos en Alemania, por ejemplo, en Francia. Air France es una empresa que maneja toda la parte del transporte aéreo con contrato sindical. En Brasil, en Chile, los mineros traen con contrato sindical. En Colombia hay 2 o 3 ejemplos importantes, pero acá en Colombia resulta que es que el sindicato lo maneja el gerente de la empresa o el gerente del hospital. Entonces eso sí es malo, claro, porque es que él allí va a violar las normas laborales, pero el trabajador tiene que hacer respetar ese asunto. Seguramente en otro conversatorio ahondaríamos en ese tema de contratación. Sí, desafortunadamente ya llevamos la hora, ya debemos ir como llegando un poco acá. Hay todavía muchas personas conectadas. Creo que falta mucha tela por cortar, pero ya para ir finiquitando, yo quiero llegar a 2 puntos. Uno de ellos es brevemente, ¿qué es lo más grave de esto? ¿Qué es lo bueno, lo bonito, lo feo? Si es que llega a haber algo bonito, porque por ningún lado vemos que esto tenga algo bonito más que el papel y la demagogia que está en este documento. ¿Y qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el llamado? Lo más grave es que hay una iniciativa legislativa que la modificaron y que tan solo el 26 de abril la pronunciaron, la dieron a público conocimiento y que no ha sido consultada con las asociaciones, con las universidades, con la sociedad en común. Esto tiene que ser socializado. Es que una transformación de ese tamaño tiene que ser consultada con la comunidad académica, con la comunidad de trabajadores y muy especialmente con los usuarios. Entonces, eso es gravísimo porque se está pretendiendo hacer de espaldas a la gente. Entonces, la cereza del asunto es que allí hay un billete muy largo y donde hay recursos muy largos, el interés es de todos allí. Es que el actual ministro, y no estoy hablando mal de nadie porque eso es de frente, llegó a la coalición del gobierno con la condición de que Cambio Radical le ayudaran en esa iniciativa. Entonces, ¿cuál es el interés de este grupo político donde no solamente fue él? Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, Movimiento Verde, el Movimiento Mira y los cristianos, todos menos el Polo y menos el partido Firmes, el de las FARC, perdón, Frente Autónomo, que no lo firmaron, pero los 90 son todos. Entonces, es la corrupción, el llamado es, ¿qué hacer? La movilización social. No nos corresponde sino adelantar esto que estamos haciendo nosotros. Los pronunciamientos lo hacemos a través de las asociaciones y ya, por ejemplo, yo en el día de hoy ya he participado en 4 reuniones con esta sobre el tema y yo creería que aquí a mañana el pronunciamiento va a ser más contundente. No sé, los compañeros. No sé. Bueno, complementar, ya vamos terminando entonces este en vivo. ¿Con qué mensaje te quedas o qué mensaje le das a los colegas, querida Patricia y querido John Jairo? 3 cosas puntuales. La primera, el riesgo que corremos con el tema de pólizas y castigos por complicación de enfermedad. 2, la pérdida de autonomía en la decisión de formulación. Y 3, que es lo que más me parece grave, es ese tema de estado excepcional, en donde no solamente se habla del tema de las finanzas, de cómo se maneja el dinero, sino adicionalmente se plantea la posibilidad de graduar profesionales de la salud. Ya no solamente hablan de medicina, sino de todas las profesiones. Y como lo dijo el profesor, es quitarle a las sociedades científicas lo que han construido por años. Somos un país en investigación. Y ahora quieren formarnos. Esa es la postura desde nutrición. Pero algo para que nuestro público esté enterado es que esto va a quedar en un oligopolio y nuevamente se van a formar los holding en salud, que ya hubo uno que cambió, bueno, que todavía sigue en ese proceso, que ustedes ya saben cuál es, ya que utilizó los recursos públicos para beneficio propio y que acá, por ejemplo, y que se ha analizado mucho en las universidades, es que, por ejemplo, cuando tú quieres tener centros de excelencia, porque eso también lo hablan, lo direccionan hacia el 4º nivel. Y cuando hablamos del 4º nivel de atención, son clínicas especializadas, privadas,
Si hablamos de cáncer, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud no sería ese centro de excelencia, sino estaría direccionado esos dineros hacia los privados. Y ustedes saben quiénes tienen el manejo de, por ejemplo, de cáncer, que es una de las primeras enfermedades pues, de mortalidad en este país, pues ustedes saben para dónde se van esos recursos, ¿no? Entonces, para que vean que hay unas intenciones detrás de esa letra menuda y que nosotros tenemos que analizarlo desde una perspectiva, pues prácticamente muy cínica, ¿cierto? Porque habría que pensar de esa manera frente a los formuladores de este proyecto de ley. Bueno, acá me gusta este mensaje de Luis Felipe Giraldo que está diciendo: seguimos en resistencia, informados y capacitados para argumentar y defender nuestros derechos como gremio. Yo me quedo con lo siguiente. Invito primero que todo, yo creo que nos queda claro que esto es gravísimo. Por eso todas las entidades en salud en general, los gremios han dicho no a esto, y hoy desde Cali los médicos se fueron a las calles también. Segundo, hay que leer esto, leamos, saquemos el tiempo, porque querramos o no, eso nos va a tocar como profesionales o como pacientes o como el hijo del paciente, y lo vamos a vivir y nos va a costar en carne propia. Eso no lo han desechado y a eso toca movilizarse, no nos podemos quedar callados. Y ahí vamos a la tercer punto o invitación, agremiarse, Una última intervención, es que nosotros somos educadores en nuestras familias y en nuestro entorno. O sea, no es solamente nosotros como profesionales quedarnos con estas interpretaciones basadas en personas, pues hay personas mucho más expertas alrededor de eso, pues uno de ellos es Juan Edgar, y que necesariamente tenemos los insumos para explicarle de forma más sencilla y poco técnica a las personas que no entienden esto. Sí, hay que agremiarse también, ¿no? Es otra invitación. Hay que mirar esto más profundamente. Yo les confieso, yo celebré mucho cuando me di cuenta que el colegio había avanzado en esto. No es por hacer un comentario que sea para generar división, pero muchas veces he escuchado: es que no me agremio al colegio, no me meto en Acodino, en la asociación tal, porque es que yo no veo que eso sirva para nada. Eso pensábamos, porque siempre es más difícil construir que destruir, construir es más difícil que destruir. Y fíjense todos esos argumentos que tenía el colegio. Yo me quedé aterrada, Juan Edgar, todo lo que se había avanzado y toda la posición que ha tenido el colegio frente a esto. Y estar solos por allí, andados lejitos el uno del otro, no nos sirve de nada. Hay que fortalecernos, hay que hablar, hay que conocer. Por este mensaje, además, que claramente nos menciona John Jairo, que son nuestros familiares, la mamá, la tía, el papá, nosotros mismos. Sí, pregunta acá, ya para cerrar, pregunta, aparte de la movilización social para que eso no se apruebe, ¿qué más se puede hacer? Pues que yo sepa nada, es decir que no y oponernos, no sé, Juan Edgar. No, es la difusión permanente, es que nosotros tenemos diálogo permanente con universidades, con los políticos, con las instituciones, es socializar todo esto, ¿cierto? Mirar la inconveniencia que hay para la comunidad de todo ese asunto. Ahí ya está un problema planteado y seguramente, hombre, hay detalles que uno no, por el tiempo no puede. Nos salvamos del primer debate porque el asesor de Carrasquilla no firmó no dio el aval para ese proyecto. No lo dio por el Fondo del Pasivo de Salud, porque ahí llegarían todos esos recursos y todas las demandas del Estado caerían allí. Entonces él dijo: no, yo no firmo eso. Y eso generó discordias entre el gobierno y los ponentes. Entonces eso no va a pasar, pero por eso le dije yo ayer: no, hagamos el conversatorio, aunque yo sé que eso no va a ir por el problema social que voy ahí, ¿cierto? Pero lo presentaban con la intención de pasarlo. ¿Qué nos toca hacer? Seguir en las redes sociales, esa es la institución, esa es la herramienta que hay hoy día, pero con noticias ciertas, no con noticias falsas. Cuando nosotros hacemos noticias falsas, entonces no creen en nosotros. Ahí tiene que haber contenido cierto. Entonces uno no puede entrar a decir lo que no es. Y el contenido cierto se valida con los validadores en las asociaciones. En las asociaciones hay diversas, pero contenido cierto.
Pero en este proyecto, ¿quién entra a opinar? Entonces, yo veo que entra a opinar todo el mundo y sin saber mayor cosa del tema. Es como en lo alimentario y nutricional. El padre Lineros opina, Natalia París opina, ya Esperanza Gómez está opinando de asuntos del estado de conmoción interior. No, los que tenemos que opinar somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que opinar. Bueno, habrá mucha tela para cortar. Yo creo que es necesario. Por acá una colega decía, Manuela, que va a haber un conversatorio también el sábado con la Nacional. Maravilloso, no podemos quedarnos acá. Mensaje final de Lenit Hincapié Bedoya. La unión hace la fuerza. Muchas gracias, estimado Juan Edgar, Patricia, John Jairo, por su tiempo. Muchas gracias por ponernos en contexto un poquito de esta situación tan grave. Bendiciones a todos. Feliz descanso. Feliz noche. Bueno, chao. chao.